Cuando recorremos la ciudad de Lima, apreciamos esculturas, bustos, estatuas que adornan nuestras calles, plazas y avenidas. Muchas son de gran envergadura y algunas son de menor tamaño, pero todas tienen alguna que otra historia singular, como esta estatua pedestre de Ramón Castilla, inaugurada en 1915, hace más de un siglo. En este programa le vamos a contar acerca de cuándo se idearon estas esculturas, del contexto en el que se hicieron y sobre todo también de quiénes fueron los artistas. Pero al contrario de otros episodios en donde hemos contado acerca de las esculturas y monumentos públicos de Lima, hoy nos vamos a enfocar en aquellas esculturas que están hechas por manos peruanas. Y les puedo asegurar que es una historia bastante interesante, porque tiene mucho desarrollo social, historia cultural, pero también con ciertos tintes políticos. Y lo mejor de todo es que vamos a enseñarles algunas imágenes muy detalladas de estos monumentos, imágenes espectaculares que a veces pasan desapercibidas por la vorágine de nuestro día a día. No reparamos en ellas. Esta es una historia de arte e identidad y sucedió en el Perú. Si bien muchos de los monumentos más importantes de la ciudad de Lima corresponden a artistas internacionales de gran valía, también es importante destacar a los escultores peruanos, algunos de ellos formados en la antigua Escuela de Artes y Oficios, otros en la Escuela Nacional de Bellas Artes, unos también con estudios complementarios fuera del país. Este grupo de artistas ha dejado también su huella en nuestra ciudad. Gracias, Omar, por acompañarme en este viaje histórico por los monumentos públicos. En realidad que es un tema que me fascina a mí desde hace mucho tiempo, porque creo que los monumentos públicos son la expresión, en verdad, de cómo un pueblo ve su propia historia, ¿no? Y la pone justamente para el disfrute de la gente. Es algo muy democrático, ¿no? Porque alrededor de un monumento público siempre hay una pequeña plaza o una plaza monumental, ¿no? Que siempre son espacios de encuentro entre los vecinos. Pero mucha gente no entiende cuál es el propósito, en realidad, de un monumento público, que no solamente es el recuerdo de un héroe. ¿Cómo podemos definir una escultura pública, un monumento público? Los monumentos desde su origen en el siglo XIX, que es donde se mandan desde Europa, se piden expresamente por distintos gobiernos, son mensajes de instrucción pública. Son mensajes en los que se trata de educar con un mensaje político, netamente político, a la población. La primera escultura que se llega a concretar en Lima es el monumento ecuestre a Simón Bolívar. Durante el virreinato, la estatuaria pública fue inexistente. En consecuencia, en el siglo XIX republicano, las esculturas públicas de Lima fueron importadas desde Europa, aprovechando los ingresos del boom guanero. En esa lista encontramos el monumento de Simón Bolívar, inaugurado en 1859, obra del italiano Adamo Tadolini. Las estatuas de la Alameda de los Descalzos. El monumento a la victoria del 2 de mayo, elaborado por el arquitecto Edmundo Guillaume y el escultor León Cugnot, ambos franceses. Y el monumento de Cristóbal Colón, obra del italiano Salvatore Rivelli, inaugurado en 1860 en la Alameda de Hacho.
en 1859-60 se creía que Cristóbal Colón era una figura que traía la modernidad, que trajo la modernidad, y que sin esa figura no hubiera sido posible la creación del Perú. Entonces se interpretó de un modo republicano la figura de Colón. Hoy día ya sabemos que hay distintas maneras de pensar, hay ideologías que están digamos, en disputa, y eso también es interesante porque los monumentos no solo son mensajes de un periodo muerto, ¿no? Sino que se reformulan. Dialogan con su época, dialogan con la gente y se van repensando también, ¿no? Sí. Y hasta a veces se van, en ese diálogo se van trasladando por la ciudad. A pesar del predominio europeo, en el siglo XIX se registraron actividades escultóricas de artistas peruanos. Ese es el caso de Luis Medina, indígena ayacuchano de formación autodidacta. En 1872, cuando se inaugura el Parque y Palacio de la Exposición, se muestran distintas esculturas, claro, extranjeras, pero un par de esculturas que aparentemente fueron hechas en piedra de Huamanga, que representan a una mujer y a un hombre andino, fueron hechas por Luis Medina. Entonces es interesante porque lo que se concibe como escultura peruana también está relacionado con el tema del indio peruano. Entonces es más periférico y no una relación directa con un héroe o con una figura universal, entrecomilladamente. ¿Sabemos algo de Medina? Muy poco. Es más, acerca de él, lo único que se sabe es a través de un inventario de las esculturas que se hizo del Parque de la Exposición. Y hasta ahí, ¿no? Hace falta más estudios en realidad sobre este escultor, ¿no? Otro significativo escultor peruano del siglo XIX fue Ricardo Gaspar Suárez. Él es un artista ayacuchano, muy vinculado al trabajo de piedra de Huamanga. Él es un artista de mediados del siglo XIX y es un artista que va a formarse en los talleres de Rinaldi, es becado por el gobierno de Ramón Castilla. Se trata de nuestro primer escultor formado en Europa. Posteriormente, cuando él regresa al Perú, no tiene las condiciones para desarrollar su trabajo artístico porque no tenía los implementos para el fundido en bronce. Se dedica a ser alférez de caballería y restaurador de obras de arte porque no puede realizar el trabajo de la escultura. Poco antes de su fallecimiento, Gaspar Suárez asesoró al italiano Agustín Marazzani en la elaboración del monumento a José de San Martín, que fue inaugurado en 1903 en el Callao. En 1904, el gobierno convocó un concurso para diseñar un monumento en homenaje al libertador argentino José de San Martín. Quizás una de las esculturas más icónicas y memorables de la ciudad de Lima sea esta, la estatua ecuestre de José de San Martín en la plaza del mismo nombre. Fue inaugurada en 1921 y es obra del artista español Mariano Benlliure. Pero pocos saben que pudo haber aquí una obra escultórica hecha por un artista peruano. Y la historia es la siguiente. En 1906 el gobierno convocó a un concurso para esta obra escultórica y participaron más de 20 proyectos distintos. Pero hubo 5 proyectos finalistas. Y el que más importancia ganó, el favorito de todos, fue el de un artista peruano, un pintor llamado Carlos Bacaflor, muy importante en aquella época, y mostraba a José de San Martín proclamando la independencia del Perú frente a un grupo de gente del pueblo. Y en la revista Actualidades de aquella época, el escritor Larrañaga reseña la obra de la siguiente forma: entendamos que solo un peruano podía interpretar una idea noble y heroica de nuestra historia con esa vehemencia y amplitud, haciéndola simbólica, grande y perdurable. Pero finalmente, años más tarde, simplemente se contrató a un artista extranjero para hacer
esta obra que hasta el día de hoy se encuentra aquí. Bien, es interesante notar que hubo un concurso en el que participaron algunos otros escultores peruanos, ¿no? El caso de Carlos Bacaflor, ¿no? Se le considera de ultramoderno también porque, digamos, su obra también representaba, era una conexión directa entre la figura popular, la base de esta escultura, si es que se puede ver, si es que puede recordar la maqueta que se presentó de este monumento, las figuras populares que representaban al peruano de a pie, ¿no? Y eso era casi un sacrilegio en la cosmovisión decimonónica que todavía se arrastraba hasta el siglo XX, Claro. de cómo tenía que verse un monumento, donde la figura más relevante tenía que ser el héroe y tal vez una alegoría, ¿no? Claro. Porque hace una reminiscencia a lo clásico, a la cultura griega, ¿no? A inicios del siglo XX surgió la figura de un escultor autodidacta de gran talento, David Lozano López. Nacido en el Callao en 1867, Lozano había sido litógrafo en el semanario El Perú Ilustrado. Él sería el autor del monumento a Ramón Castilla, inaugurado en 1915. Tenía un trabajo administrativo en el Ministerio de Hacienda y a la vez complementaba con estos trabajos de escultura, pero a él lo que le interesaba era llegar a ser un escultor y poder vivir de eso, ¿no? Para eso lo que él hace muchas veces es hacer estatuas de personajes conocidos, de presidentes. Gana el concurso Adelina Concha también con la escultura de Ramón Castilla. Entonces, cuando él gana este concurso, se ve la calidad que tiene Castilla. Fue la primera vez que se le da a un artista nacional una plaza. Antes se había inaugurado, por ejemplo, Bolognesi, pero era de un artista extranjero, ¿no? En cambio, se decide darle ese encargo a Lozano y ahí se inaugura como que un nuevo periodo en el que se van a llamar a artistas nacionales para hacer ese tipo de esculturas, para emplazar sus obras en lugares públicos. En un principio, este monumento a Ramón Castilla, que es el monumento que está frente en la Plaza de la Merced, es un monumento que va a estar pensado para el distrito de Chorrillos. Pero, sin embargo, a través de la opinión pública, a través de la crítica de arte de Teófilo Castillo, que era su principal propulsor del trabajo de Lozano, es que va a llegar a ponerse en la Plaza de la Merced. Teófilo Castillo, siendo pintor, siendo crítico de arte, tenía mucha afinidad a la manera en la que él representaba de manera natural. A diferencia de otras esculturas que, por ejemplo, son más rígidas, mucho más, tal vez, académicas, veía en Lozano a alguien con futuro. Y por eso es que se le eligió, ¿no? David Lozano también fue autor del busto de Juana Alarco de Damert, benefactora de la niñez limeña, conocida como la abuelita de los niños. Este monumento fue inaugurado en diciembre de 1922, cuando la distinguida dama tenía 80 años. Es hecha a partir de una fotografía de Juana Alarco. El vestido que tiene es un vestido de luto que usaba porque ella era viuda, y es muy parecido a la fotografía. Esa escultura se inaugura en el 22 y se inaugura en el Paseo de la República. Se hace todo un evento, ¿no? Y años después, cuando esto se abre ya como el Paseo de los Héroes, se pasa a este lado, ¿no? Se traslada. Durante las celebraciones del centenario de la independencia, se inauguraron en Lima varios monumentos. Estos fueron encargados por el gobierno peruano o donados por las colonias extranjeras. Entre ellos tenemos a la Fuente China, el Estibador y el monumento ecuestre al libertador José de San Martín. La mayoría de estas obras fueron encargadas a artistas europeos. Sin embargo, una excepción fue el peruano David Lozano,
autor de los monumentos a Manco Cápac, y al mariscal Antonio José de Sucre. Uno de los estímulos mayores que tuvo en su carrera, por ejemplo, fue durante el gobierno de Leguía. Él se encargó de dos monumentos, el monumento a Manco Cápac y el monumento que tenemos aquí, el monumento a Sucre. Hay algo interesante, que también es la base sobre la que está, adquiere elementos peruanos o neoperuanos. Sí. ¿No? ¿Qué nos puedes contar sobre este? Bueno, el neoperuano no es sino otra cosa que el entendimiento de la realidad nacional a partir de los hallazgos arqueológicos. Es propaganda política a partir de los hallazgos arqueológicos que Julio Cetello y su orden, su cronología de lo que son las culturas preincas. En la cultura visual del periodo de Leguía, 19 al 30, se sume esta idea de qué cosa es lo peruano. Está lo peruano en el lenguaje incaico, silítico, que puede ser trapezoidal, puede ser lo zigzagueante en lo paracas. Se recoge elementos y se reinventan. En el caso del monumento ecuestre a Sucre, es muy evidente, por ejemplo, que cada uno de los elementos tiene una forma trapezoidal, ¿no? Desde las placas hasta de pronto las guirnaldas que comúnmente eran rosetones o digamos, coronas. Ahora que estamos más cerca, podemos hablar un poco sobre los elementos constitutivos de esta obra. Están algunos relieves que lo complementan, ¿no? Por ejemplo, está en la batalla de Ayacucho, se ve el fragor de la batalla, y por otro lado está representada en el lado opuesto otro relieve que representa la capitulación de Ayacucho con Canterac, ¿no? Se le atribuye una arenga que también está incluida en el monumento, ¿no? Eso más el escudo del Perú, que está diseñado en lenguaje neoperuano, de manera esquemática, como si fuera un relieve prehispánico, ¿no? También se le agregó, por ejemplo, una palma, ¿no? Una palma que ya ha sido restituida. Con el tiempo el vandalismo ha hecho que se pierda, lastimosamente, pero ya ha sido restituida. Se escogió este lugar porque Leguía quería favorecer su proyecto de urbanización de Santa Beatriz. Claro. El monumento inicialmente se iba a colocar en la avenida 9 de diciembre, es decir, en el Paseo Colón, junto con la escultura de Colón, pero se eligió finalmente este sitio. Por su parte, el monumento a Manco Cápac fue inaugurado en abril de 1926 y en el año 1938 fue reubicado en el populoso distrito de La Victoria. Fue uno de los más elogiados a David Lozano, porque actualmente ya no se nota, pero era de bronce y los detalles que tiene en la capa eran de una mezcla que hacía verlo rojizo. Entonces, cuando se inaugura esa escultura era dorado con rojo y era enorme. El pedestal era un poco pequeño. Ese fue un obsequio de la colonia japonesa y se emplazó en primer lugar entre Abancay y Grau. La figura principal es el Inca Manco Cápac, que es de David Lozano. Mientras tanto, los relieves y las figuras de animales andinos corresponden a Benjamín Mendizábal y David Casafranca. ¿Qué cosa nos transmite este monumento? El mensaje es la importancia, la trascendencia del imperio de los incas a través de su figura legendaria inicial. En un pedestal de gran dimensión que rememora los muros de la arquitectura incaica, se insertan una serie de placas en donde se ve la vida cotidiana, el trabajo, las artes del antiguo Perú. Y por supuesto también la adoración al sol, representado como una figura humana desnuda, sentada en su trono, irradiando su esplendor. La escultura está señalando con la mano. Este era un problema porque no podía guardar el equilibrio suficiente por el peso del brazo. Entonces, ese es un detalle que Lozano va a tener que corregir varias veces en su taller. Incluso les promete a los japoneses, como iba a ser para el 24, les promete que él va a hacer una fundición más grande en su taller para poder hacer el brazo de esa dimensión
y que tuviera el equilibrio necesario. El cónsul japonés, el miembro de esta colonia que lo había contratado, va todos los días con Lozano a su taller. Hay una carta incluso donde él dice que él ve el empeño que le está poniendo Lozano y que por eso que va a demorar, pero que va a salir un buen trabajo. Ahora, ¿cómo lo soluciona Lozano? Es con la capa grande que tiene, que cuelga hasta el piso y el pie. En 1911 se había creado el Centro de Formación Escultórica en la Escuela Nacional de Artes y Oficios y la sección de Bellas Artes a cargo del italiano Carlo Libero Valente. Esto favoreció la actividad escultórica local. El monumento de Sebastián Lorente, del peruano Luis Agurto, y la tumba del general Sánchez Cerro, obra de Romano Espinosa, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, llevan la firma de la fundición de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Uno es la Escuela de Artes y Oficios, que se convierte no solamente en la, digamos, en la institución que enseña un poco a trabajar este arte que necesita de un artilugio tecnológico, de artificios tecnológicos, ¿no? Y ahí tiene que ver un poco otras cosas, ¿no? Química, ¿no? Y estoy hablando específicamente de las fundiciones. Entonces, por ejemplo, uno ve en las esculturas fundición Campayola, ¿no? Que son importantísimas. ¿Cómo puedes dimensionar primero la Escuela de Artes y Oficios y las fundiciones, ¿no? En también sostener este trabajo de escultura y de monumentalidad pública. Sí. Por ejemplo, pensemos en las primeras esculturas públicas de Lima. Mencionamos el Monumento Ecuestre de Bolívar, que lo hizo Ferdinand Müller, por ejemplo, fue en su fundición. Las siguientes esculturas que llegaron con la bonanza del guano, específicamente llegaron de fundiciones francesas. Y estas esculturas eran ornamentales y salían en masa. Claro. Es decir, hay ejemplares aquí, como también ejemplares hasta en Egipto. Son de catálogo. Exactamente, eran de catálogo. Y provenían de fundiciones tanto francesas, estadounidenses y británicas. Pensemos en el cementerio del Ángel, que se le colocó el nombre del ángel porque ahí está el Ángel de la Resurrección, que es una escultura de fundición francesa. Durante las celebraciones del cuarto centenario de Lima, la colonia china regaló a la ciudad esta escultura, llamada La Yunta, que fue inaugurada en 1937. Y se la ubicó aquí en el Paseo de la República, que es el actual Paseo de los Héroes Navales. La Yunta había sido modelada en 1929 por el escultor italiano Umberto Feltrin, quien se encontraba de paso en el país. Pero debido a que el artista europeo partió en 1930, la tarea de llevar al bronce la escultura fue delegada al peruano Ismael Pozo, que hizo el modelado final. El trabajo de Pozo modificó además el diseño original, acentuando los rasgos andinos del campesino representado. La Yunta, al igual que la escultura Las Llamas, que está aquí cerca, fueron fundidos en la Escuela de Artes y Oficios de Lima, que casualmente quedaba aquí cerca, en la avenida Grau. En las primeras décadas del siglo XX apareció Carmen Sacco, escultora nacida en Barranca en 1882 y egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, institución que había iniciado sus funciones en 1919. Lo primero que podría decir de Carmen Sacco es que es la primera mujer escultora formada en la Escuela de Bellas Artes. Su profesor fue Manuel Piqueras Cotolí. Es una artista muy vinculada a la revista Amauta. Es corresponsal de Amauta en Europa porque ella tiene un activismo social, político. También fue grabadora, fue pintora. Fue la primera peruana que viajó a Rusia antes que César Vallejo. También participó en el ANEA, la Asociación de Escritores y Artistas. Ella fue secretaria y
escribió mucho también sobre crónicas de viajes. Ella visitaba, por ejemplo, Roma, visitaba Madrid, visitaba París, y en las revistas como Mundial o Variedades aparecían sus reseñas de viajes, ¿no? Hay una obra importante de ella que es La Mendiga, que está en la Universidad Católica. Esta es una obra que ella hace en su periodo de formación en la Escuela de Bellas Artes. La Mendiga participó en la exposición de Bolivia por el centenario, por sus 100 años de independencia, y es una obra importante vinculada a un realismo social. Ella tenía una obra que es La Adolescente, que ella misma la donó en 1926 al municipio de Barranco para que estuviese en un espacio público, pero lamentablemente ahora ya no se encuentra esa obra. Otras obras sí, hay un fondo en la Universidad Católica que tenemos alrededor de 7 obras, también en custodia, donadas por la familia de Carmen Sacco. Hay un busto, hay también una figura femenina. En realidad son más bustos, ¿no?, de personajes. Hay 2 o 3 proyectos escultóricos también. De la Escuela Nacional de Artes y Oficios fueron surgiendo destacados escultores, entre ellos el ancashino Artemio Ocaña Bejarano. Artemio Ocaña era también uno de los escultores favoritos de Leguía. Ocaña es originario de Macate, en Ancash. Nació en 1894. Llegó a Lima por sus estudios y a los 16 años ingresó a la Escuela de Artes y Oficios, que está en la misma avenida Grau. Estudia ahí y después Leguía le otorga una beca para que estudie en la Academia de Artes en Roma. Se perfecciona 2 años en Roma, de 1920 a 1922, donde también conoce a José Carlos Mariátegui. Se vuelve amigo de él e incluso cuando fallece Mariátegui, él hace un dibujo y hace una máscara mortuoria. Una vez que llega a Lima, es contratado directamente para hacer distintas esculturas. Es más, incluso en los primeros pininos de Artemio Ocaña, por ejemplo, hay el Negro Boxeador, que es un busto impresionante, que él presenta en una de sus primeras exposiciones colectivas con demás escultores de la Escuela de Arte y Oficios. La crítica ya lo posiciona como alguien muy relevante, como alguien que debería incluso forjar su nombre en las estatuas públicas, ¿no? Ya desde joven. En 1913, un atentado había destruido la escultura de mármol del presidente Manuel Candamo, obra atribuida al escultor italiano Carlo Libero Valente. Poco después, el gobierno de Leguía encargó a Artemio Ocaña la elaboración de una nueva escultura. Esta se construyó de bronce y se colocó encima del pedestal original, creación del francés Antonin Mercier. La primera fue en mármol y también poseía un sillón del cual caía una alfombra, que todavía se pueden ver los restos en la escultura, los restos de la alfombra. Pero como ya se había hecho esta de bronce, se propone una nueva en bronce, se decide retirar todo lo anterior y dejar simplemente como un pedestal para que se pueda erigir esta nueva escultura. Ocaña ya era uno de los artistas conocidos, académicos, y se considera que él va a tener la suficiente expertise como para poder hacer este monumento, que ya antes había sido criticado porque anteriormente las esculturas eran representadas con esa característica griega, que se vieran los músculos, las piernas, ¿no? A diferencia de estos, que ya en el siglo XX la ropa era una levita, un terno, ¿no?, que a veces hacían ver un poco más plana a la persona. Pero en esta escultura se repite nuevamente la ropa, sin embargo ya no tiene esas características tan duras que tenía antes, ¿no? Entonces esta escultura se inaugura en agosto de 1926 y curiosamente Leguía vuelve a ser presidente en esa época y vuelve a estar para la inauguración de la nueva escultura, ¿no?
En 1943, Artemio Ocaña ganó un concurso organizado por el gobierno para rendir homenaje a la victoria peruana en el conflicto con el Ecuador. Su ambicioso proyecto escultórico llamado Monumento a los Defensores de la Frontera Norte y del Oriente de 1941 fue inaugurado en julio de 1945. Cerca, acá también, Sí, en el Campo de Marte, Campo de Marte. y creo que refuerza también el hecho de este recorrido institucional de héroes y victorias con el monumento a la celebración del 41, ¿no? Sí. Lamentablemente en algún momento desaparecieron algunas de sus puertas, así que es. había que decirlo también, y el monumento sí rompe con cierta tradición de los monumentos en Lima. Sí, el caso del monumento a los combatientes del 41 es especial, uno, por sus dimensiones, en primer lugar. En segundo, porque, claro, en ese momento era muy común que los monumentos representen al héroe o a una figura individualizada. Pero esta es más bien colectiva. Aparecen los combatientes, aparecen las alegorías de distintos ríos. Y además de eso, es que fue hecho por un peruano. Y eso creo que muy pocas veces se entiende, ¿no? Y además tiene un sentido arquitectónico que muy pocas veces, y eso tiene que ver con el tamaño, ¿no? Que muy pocas veces ha ocurrido. Quisiera destacar una obra realmente impresionante que tenemos en la ciudad de Lima y muchas veces no hemos valorado. En esta escultura vemos una estructura arquitectónica monumental que tiene en la cumbre y en varios de sus lados figuras diversas que aluden a ese hecho histórico tan importante. En la parte superior, 3 mujeres que representan a las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, cuya relación con el Perú se consolidó en la Guerra del 41 y en el Protocolo del 42 al año siguiente. Además, también tenemos a ambos lados las alegorías de los ríos Marañón y Amazonas implicados en la disputa geográfica. En la parte delantera, lo más emocionante, la diosa Victoria, Alada, la antigua diosa griega, esta vez haciendo su presencia en el Perú, conduciendo a nuestra infantería, todos hombres de rasgos mestizos que avanzan en la famosa batalla de los alrededores del río Zarumilla. Un aviador también muerto y la presencia de la mujer peruana, la enfermera auxiliando a los heridos en el fragor del combate. Y en la parte posterior, la confraternidad. Los pueblos se dan la mano, que es finalmente nuestra aspiración. En 1951, el gobierno del general Manuel Odría convocó a un concurso para reemplazar a la polémica estatua de Francisco Bolognesi, obra del español Agustín Querol, inaugurada en 1905. El ganador del concurso fue Artemio Ocaña. La nueva estatua del héroe de Arica se inauguró el 7 de junio de 1954. También durante el Ochenio se inauguró la estatua ecuestre del mariscal Andrés Avelino Cáceres en el actual distrito de Jesús María. Este monumento fue obra del escultor piurano Luis Aburto, egresado de la Escuela de Artes y Oficios y con estudios en la Escuela de Bellas Artes de París. En 1969 se inauguró un monumento ecuestre del mariscal Ramón Castilla en la plaza del mismo nombre. Por entonces gobernaba el país el general Juan Velasco Alvarado y el alcalde de la ciudad Luis Bedoya Reyes. El autor del monumento era José Luis Peña y Peña, artista nacido en 1910 en Pisco, departamento de Ica. José Peña y Peña había sido alumno de Artemio Ocaña en la Escuela de Artes y Oficios. Becado por el gobierno, el artista iqueño cursó estudios de escultura en Roma y París. Omar, llegamos a la Plaza Unión, también llamada la Plaza Castilla. Sí, nos toca hablar un poco de este monumento, pero también habría que hablar de la espacialidad un poco, ¿no? Porque
Esta era una de las puertas de entrada de la ciudad, pero también uno de los confines alejados, casi arrinconados. Tuvo en algún momento de integrarse, cuando se demuelen las murallas, de integrarse como una de las tantas otras plazas, ¿no? Tan es así que sigue la línea con la Plaza 2 de Mayo, que está aquí nomás, y también con la Plaza Bolognesi, ¿no? Así es. Y como ves, es un sitio bastante bullicioso, con bastante tráfico. ¿Quién lo hubiera pensado en realidad, no? Sí, claro. El monumento a Castilla, según la memoria del propio Peña y Peña, está inspirado el modelo en un caballo de paso. El monumento en sí quería representar el avance industrial, también el avance de la urbanización limeña. Para el pedestal del monumento se usó granito de la cantera de Amancaes en el Rímac. Por otro lado, el taller de fundición se instaló en terrenos de la casa de Peña y Peña en las faldas del Cerro El Pino en el Agustino. Asimismo, sus amistades le sirvieron de modelo para sus alegorías. Él socavó, hizo una excavación y ahí creó y fundió por partes la escultura y trabajó con un equipo aproximadamente de 15 a 20 personas, entre ellos, por ejemplo, Filomeno Melgarejo. Aparentemente, uno de los aportes que dejó en el monumento es el medallón que tiene el caballo. No se ve a simple vista, pero tiene el detalle de un sol netamente cusqueño, que remite a la cultura prehispánica. Tal vez ese aporte haya sido de Melgarejo. El monumento ecuestre a Ramón Castilla había sido planeado en la década de 1950, durante el gobierno del general Manuel Odría. Cuando se crea el Instituto Libertador Ramón Castilla, este instituto nace por orden de Odría con el explícito fin de que se haga un monumento a Castilla. Cuando se plantea cómo se va a representar a Castilla y se sientan las bases, tiene que representarse como soldado. Y ese atributo especialmente está en el equipaje que lleva en la parte de atrás. Ok. Ese equipaje que tiene incluso bordado el escudo peruano, Claro. representa ninguna escultura ecuestre o un libertador tiene un equipaje, ¿no? Y a la vez, como estratega militar, tiene el catalejo o el largavista, ¿no? Hay algunos relieves que, por ejemplo, enfatizan sus obras públicas que realizó en sus dos gobiernos. Las vías ferroviarias, Así ¿no? es. El tren, está la liberación, la manumisión de los esclavos. Exactamente. ¿Qué otros podemos ver? Por ejemplo, la exploración al Amazonas, ¿no? Ujú. Le permitió a los franciscanos hacer unas expediciones en el Amazonas en el año 54. También está explícitamente representado su participación en la batalla de Ayacucho. En la parte inferior del pedestal vamos a encontrar varias figuras alegóricas. Por ejemplo, esa escena del afroperuano rompiendo las cadenas o la escena del profesor con los alumnos, que hace referencia a las acciones de Castilla en las reformas que hubo en el ámbito educativo. O también en la parte posterior, esa mujer de rasgos mestizos que representa a la patria o a la nación peruana, con una criatura señalando hacia arriba a Castilla como ejemplo. Y en una de las partes laterales, la justicia y la ley, alegorías que hacen referencia también a las acciones gubernativas del mariscal Castilla. Nos encontramos en el pequeño parque Juana Alarco de Damer, que está ubicado entre el centro cívico y el parque Neptuno. Y aquí, en este lugar, se encuentra este monumento, esta escultura al gran cronista Garcilaso de la Vega. Esta escultura está hecha nada menos que por un artista puneño llamado Máximo Tuni Garcilaso Quispe, ¿sí? Tiene casualmente el mismo nombre que este cronista. Al parecer está hecho a imagen y semejanza del retrato que hiciera el artista cusqueño Francisco González Gamarra, que al parecer se ha convertido en el rostro oficial de
cronista. Fue inaugurado en pleno gobierno militar en 1974 y se inauguró frente a representantes de la Comisión del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, miembros de la Municipalidad de Lima y también representantes del Centro de Estudios Históricos Militares. Ese día el discurso de orden fue dado por Aurelio Miro Quesada Sosa, quien es o era un conocido estudioso de la obra de Garcilaso. Recién en el año 2018, este monumento es considerado Patrimonio Cultural de la Nación. En la década de 1980 se erigieron varias obras escultóricas que decoraron la ciudad. Por ejemplo, los monumentos a los grandes pensadores políticos Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ubicados en la avenida 28 de Julio. El monumento a los cabitos en el óvalo Higuereta en Surco, todas obras de Miguel Vaca Rossi, escultor nacido en Pimentel, Chiclayo, en 1917. Miguel Vaca Rossi es un artista formado en la Escuela de Bellas Artes, pero en el periodo de José Sabogal, cuando José Sabogal es director. Miguel Vaca Rossi en un comienzo quiere dedicarse a la medicina, a estudiar medicina, y está llevando en paralelo el estudio de la medicina junto con el trabajo del aprendizaje de la escultura. Pero él decide ser escultor, ¿no? Su maestro es Raúl Pro. Él va a egresar de la Escuela de Bellas Artes en los años 47, alrededor del 47, y va a realizar especialmente escultura pública. Miguel Vaca Rossi es también autor del monumento al poeta universal nacido en Santiago de Chuco, César Vallejo. Esta obra fue inaugurada en 1987 frente al Teatro Segura. Y después de eso podemos ver que es uno de los principales iconógrafos de César Vallejo. Vallejo va a ser uno de sus elementos importantes de representación. Justamente la escultura que tenemos al costado es una escultura donde él se ha imaginado a Vallejo en París, ¿no? Caminando un poco, él piensa en la pobreza que tuvo que pasar este gran intelectual peruano, y por eso lo representa un poco cabizbajo y con un andar pesado, ¿no? Hace poco la han cambiado de espacio, o sea, en realidad estaba más hacia frente al teatro, pero sí este es su emplazamiento que ha estado durante un buen tiempo. Puedo mencionar de obras de Vaca Rossi en el espacio público, por ejemplo, La Familia, que está en la plaza principal del distrito de Jesús María. Puedo mencionar también al niño estudioso, el niño trabajador y el niño deportista, que están también en Jesús María. También puedo mencionar Santa Rosa, de carácter monumental, que está en el cementerio de Chorrillos. El Bolívar, que está en la comunidad andina en San Isidro. O también Víctor Andrés Belaúnde, que está en el distrito de San Isidro. Es un artista prolífico en la realización de los monumentos públicos. ¿Por qué no hay más esculturas públicas en el Perú monumentales? Los tiempos han cambiado. En realidad, antes del posmodernismo, lo que se entendía por historia era un relato oficial, donde la ciudadanía tal vez no tenía tanta participación. Hoy por hoy tenemos tanta participación que la escultura, hasta hay esculturas vivientes, como aquellos ambulantes que están en los jirones. ¿Por qué? Porque tal vez las esculturas ya no son tan inaccesibles como lo eran antes. Hoy por hoy las esculturas incluso se reflejan en el lenguaje de estas esculturas. Los pedestales son bajos porque nos permite acceder a ellas. Entonces tal vez es por una concepción distinta de lo que es una escultura pública, ¿no? Con el paso de los años, los monumentos públicos de Lima han sido amenazados por factores naturales, pero también por la desidia y vandalismo de malos ciudadanos y el mal gusto y descuido de ciertas autoridades. Una de las situaciones más delicadas de la escultura monumental es que muchas veces están expuestas al vandalismo. Los robos del bronce, por ejemplo, o en otros casos las intervenciones desafortunadas de las autoridades que aplican pintura sobre la roca, el mármol e incluso el bronce.
Estas cosas deben superarse. Nosotros, al estar en el centro histórico, vemos toda una dinámica cultural variada, ¿no? Y si vamos a hablar específicamente del cuidado, podemos hablar en primer lugar de el descuido que hay por parte de la ciudadanía, o hablando específicamente del vandalismo, ¿no? No solo el vandalismo puede venir de una manifestación, ¿no?, que es lo más grave que tenemos, ¿no?, las manifestaciones, sino también de aquellas personas que el simple hecho de sentarse cerca de un monumento y ensuciarlo con diferentes cosas orgánicas, ¿no? Afortunadamente, desde la Municipalidad de Lima se han realizado trabajos de conservación y restauración de los monumentos. Se trata de una labor minuciosa y esmerada, que pone en valor estas piezas artísticas que nos cuentan nuestra historia modelada en bronce, hierro, mármol y granito. Los materiales que encontramos en los monumentos son variados, ¿no? Principalmente vemos bronces, hierros, vemos mármol, otro tipo de piedras o de rocas como el granito, arenisca. No, todo esto se complementa en el conjunto escultórico, o como digamos lo que es un monumento. Hacemos una evaluación del estado de conservación, cómo encontramos el material, ¿no?, del monumento, en qué estado se encuentra, ¿no?, qué deterioros tiene, qué daños. Tomamos mucho registro fotográfico porque eso nos va a dar una evidencia a lo largo de toda la intervención, ¿no? Luego de tener el diagnóstico, de haber realizado muchas pruebas, decidimos en conjunto, porque nosotros somos un equipo de conservadores y de artistas plásticos también, decidimos cuál es el mejor tratamiento para lo que hemos encontrado, ¿no?, en el monumento. No podemos evitar el daño de la luz, no podemos evitar la humedad, a veces que llueva, ¿no?, porque eso también le ocasiona un daño. Pero sí podemos evitar que se rompen sus partes, que le echen ácido, que le pongan un grafiti. Limpiar un grafiti también es dañarlo, porque la limpieza también le va a causar algún tipo de alteración. Afortunadamente, en la ciudad de Lima, gran parte del patrimonio escultórico monumental ha sido recuperado, ha sido puesto en valor, pero todavía quedan algunas piezas que debemos seguir trabajando para recuperar. Es importante recordar que el artista, que el escultor, es el autor del diseño y de la obra. Su planteamiento debe ser respetado por siempre. No podemos alterar los tonos, las texturas de la roca, del mármol, mucho menos del bronce. No se debe intervenir sin que haya un conocimiento profesional por parte de especialistas. ¿Por qué nosotros, los ciudadanos de Lima o los peruanos que venimos acá, debemos ver, qué debemos entender de estas estatuas viéndolas, ¿no? Porque no solamente nos habla de la representación del héroe, nos habla también del lugar donde estaban emplazados, nos habla también de un espacio que se recupera para la ciudad y que se propone para una memoria. ¿Por qué debemos recuperar y mantener estos espacios? Bueno, una escultura pública, además, que es un símbolo político que crece, se desarrolla en el tiempo, también son obras de arte, es decir, son obras que han pasado por un tamiz, una selección de los mejores artistas, tanto a nivel extranjero como a nivel nacional. Sabemos que, claro, gran parte del siglo XIX y una parte del siglo XX han sido entregadas, estas obras han sido encargadas a escultores extranjeros, pero también a escultores nacionales. Hay personas que ni siquiera se interesan, pero ellos están allí. Hay que explicarles que ese monumento, ese objeto que ellos ven allí, está contando algo de su historia, de su pasado. Está allí en una plaza pública justo para conmemorar o recordar aquello que pasó, ¿no?, en algún momento de nuestra historia. Y es nuestro también, no solamente es de la plaza, del municipio, también es de nosotros. Y les digo, son afortunados ustedes, si viven acá cerca, de tener esta belleza cerca de ustedes, ¿no? Porque otros lugares no lo tienen, hay que cuidarlo. En este programa hemos revisado muchas esculturas y monumentos públicos de Lima de autoría peruana. La lista es más amplia aún. Estas obras de arte constituyen un patrimonio que debemos valorar, conocer y cuidar, porque son esenciales para preservar la memoria colectiva de nuestra nación.
Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Este es un fragmento de un poema de María Elena Walsh que se llama Las estatuas. Y no le falta razón, porque las esculturas, los monumentos, son quizás una partecita de nuestra historia. Son la memoria colectiva de lo que hemos sido, la memoria colectiva de nuestra sociedad. Quizás lo único que nos piden estas monumentos y esculturas silentes es que nos acerquemos a ellas, que leamos sus inscripciones, que las veamos, que admiremos su estética, que las apreciemos y sobre todo que las cuidemos y valoremos, porque finalmente nos pertenecen a todos. Nos vemos en la próxima.